Hola, ¿cómo están? Soy Guillermo Garza, fundador de Dadbox, y está conmigo un invitado especial. Les quiero presentar a Juan Carlos Gutiérrez. Juan Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Mucho gusto poder estar aquí con la gente que va a escuchar este tema importante. Pues el día de hoy invitamos a Juan Carlos porque queremos tocar un tema muy importante para nosotros, que es la lectura infantil. Juan Carlos es promotor de lectura y trabaja con varias editoriales y le ha tocado vivir este mundo en un México que es famoso por leer el libro vaquero, y que nuestro mismo presidente no nos pueda contestar 3 libros que haya leído en el último año. ¿Qué podemos hacer como papás para cambiar eso de raíz? Es un problema, como bien lo comentas, muy fuerte, muy preocupante, y cuando uno revisa los índices de lectura, siempre me refiero a esto porque para bien o para mal es nuestro mayor referente. Y siempre nos queremos comparar con otros países. Es que en Inglaterra leen 10 libros y en Suecia leen 20 y el mexicano lee 1.5 y lo lee mal hecho. Pues sí, es una realidad. La cuestión no para en qué tanto o qué tan poquito leemos, sino en todas las consecuencias de no leer o de leer mal. Y eso se ve reflejado a nivel social, a nivel anímico. Y pues sí, es muy importante el tema de la lectura. Espero que ahorita lo podamos ir desarrollando, porque hay factores. No nada más se trata de cuánto leo, sino de cómo leo y de qué tan profundo soy. Y ese es uno de los retos y uno de los problemas que tienen sobre todo las campañas gubernamentales de lectura. Solo recuerdo algún eslogan que era México hacia un país de lectores, creo que de tiempos de Fox. Y sí, se abrieron bibliotecas y todo, pero ¿de qué te sirve tener bibliotecas con inversiones monstruosas si no va la gente? Y si va la gente, pues lee los mismos libros y no los lee a profundidad. Entonces ahí hay muchos detalles. Ayúdame a entender eso, profundicemos un poco, pensemos en nuestros niños. Entrémosle al toro por los cuernos. O sea, ¿qué haces como papá? O sea, ¿es un tema de cantidad? ¿Es un tema de calidad? O sea, tú como papá me siento y digo, a ver, hijo, ¿estás bien en tu lectura porque lees lo que te mandan en la escuela? O pobre niño, ¿sabes qué? Después de todo lo que lee en la escuela, ahora tiene que ir a la casa a leer más. O sea, ¿qué hacemos? Se tienen que complementar. La lectura escolar como la lectura en casa tienen que ser un complemento. Y aquí también es responsabilidad del papá. Pasa muchísimo en este país que no todos los hogares leen. No todos los hogares son de padres lectores. A mí me ha tocado en esta experiencia. Yo trabajo desde los 15 años en la industria editorial, desde librero hasta promotor de lectura, y he ido a dar charlas y ponencias desde las colonias de un nivel socioeconómico más bajo en Iztapalapa hasta Atizapán, Naucalpan, que uno diría, pues tienen un nivel socioeconómico un poquito más alto. Y de repente cuando les preguntas a los papás, ¿y ustedes cómo abordan la lectura? No, pues es que en casa tenemos un librerito y está el libro de texto y el directorio telefónico del año 2002 y por ahí están algunos libritos. Y ahí está uno de los grandísimos problemas, ¿no? Si los papás no leen, por consecuencia los niños no leen. Viene el otro problema. Si los maestros no leen, los niños tampoco leen. Está peor, ¿no? Ese es otro de los agravantes. Yo recuerdo, y espero que me perdonen espectadores por esta expresión que voy a usar. Yo tenía un maestro en la secundaria que todos los días llegaba con un libro bajo el brazo. Y él le decía el libro sobaquero. Él no leía el libro vaquero, él leía el libro sobaquero. Porque todos los días llevaba el libro bajo el sobaco. Llegaba al aula, lo ponía en el escritorio y pues uno de chismoso, ¿qué estará leyendo el profe? Y así conocí Pedro Páramo, así conocí la feria, así conocí las batallas en el desierto.
Nunca vi al maestro leer, pero al menos llevaba su librito bajo el brazo. Y eso es un ejercicio de promoción de lectura. Muy básico si tú quieres, pero eso nos incitaba a leer. Utilizo yo otro ejemplo cuando suelo dar charlas de promoción de lectura, porque comparo fotografías del metro de Londres, el metro de Nueva York o el metro de cualquier otra ciudad o de cualquier otro país contra fotos de usuarios del metro de la Ciudad de México. Y mientras allá leen el periódico 2 personas, otras 3 están leyendo un libro y 1 o 2 perdidas están en el celular, tú te subes a un vagón del metro y 10, 15 personas están en el celular y apenas 1 o 2 traen un libro, ¿no? Entonces, mucho es de imitación y mucho es de que el papá también tiene que, como dices bien, agarrar el toro por los cuernos. Ok, ya leíste en la escuela, también hay que leer en casa. Pero ¿qué significa leer? Porque si nos vamos al fondo, leemos más que antes. O sea, yo cuando tengo esta plática con maestros, con amigos, etc., hoy leemos 10 o 20 veces más que lo que se leía hace 100 años. Lees redes sociales, lees mails, lees revistas, lees periódicos, lees... O sea, la cantidad... Es más, vas a las películas y lees, porque no hablas inglés, ¿no? Pero la cantidad de material que lees es abruptamente mayor. Entonces, ¿por qué si lees bastante más estamos peor? Aquí tiene un problema que lo mencionaba hace unos momentos con la profundidad de esas lecturas. Efectivamente, estamos en una sociedad de la información. El siglo XXI nos ha dejado eso y estamos bombardeados. Si vemos un espectacular sí, lo lees. Con Ninel Conde anunciando cigarros o anunciando ropa interior o lo que sea que anuncie Ninel Conde, estamos leyendo esa imagen de Ninel Conde vendiéndonos ese producto. O sea, leemos todo el tiempo. Leer, para responder esta pregunta, leer es decodificar. Así de sencillo. Y decodificamos todo el tiempo. El hecho de que alguien vaya a una entrevista de trabajo con un traje, una corbata, y que no vaya con su playera de las Chivas firmada por el Chicharito, es una lectura que está haciendo tanto quien va a la entrevista como el entrevistador mismo. Entonces, y esa es la parte que nos falta. Efectivamente, leemos los mensajitos, leemos el WhatsApp, leemos el Facebook, leemos espectaculares, vamos al cine y leemos. El problema es con qué profundidad estamos leyendo esos mensajes. Y aquí hay una implicación maravillosa. A mí me tocaba ir a un curso de actualización en promoción de lectura en Colombia y no recuerdo ahora el nombre del pedagogo que nos decía: ahora en América Latina se habla de la mentada educación por competencias. Y una de las competencias es la competencia lectora, y otra es la competencia matemática, y otra es la competencia en educación física y bla, bla, bla. A todos se nos ha olvidado que hay una competencia suprema que debemos aprender, y es la competencia ciudadana. Y esa solo se aprende por medio de la lectura. Y si tenemos lecturas más profundas y más complejas, vamos a ser mejores ciudadanos. Él pone un ejemplo muy, muy sencillo. Si yo me cruzo la calle, donde me debo de cruzar la calle, en mi paso de cebras, estoy leyendo bien un signo que es un signo peatonal. Y eso me lleva a ser un ciudadano competente. Si me atravieso con el semáforo en rojo para mí y esquivando carros, no soy un ciudadano competente porque no estoy leyendo los signos como los debo leer. Entonces, la lectura implica ejercicios intelectuales súper complejos y lo sabemos hacer. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a hacerlo? O sea, estás arrancando. Uh-huh. Como papá no quieres llegar a tu casa a reventarte un libro. O sea, llegas cansado, tienes muchas cosas que hacer. Llega el fin de semana y si vas a leer con ellos,
normalmente eres tú leyéndoles el libro a ellos. Y son libros bastante básicos, o sea, no es un libro, es más para fomentar su imaginación o ciertas características. ¿Qué hacemos como papás? De entrada, uno de los ejercicios más padres es acudir a las librerías, y acudir a las librerías con los hijos. ¿Por qué? Porque el hijo es el que te va a decir, yo quiero leer esto, yo quiero leer aquello. Y eso nos va a permitir conocer a nuestros hijos, de entrada. Lo otro son las lecturas guiadas, y las lecturas guiadas y dirigidas han funcionado desde hace muchísimo tiempo, porque en la escuela las tuvimos. Y obviamente con los inconvenientes que puede representar el que tengas un guía de lectura competente o incompetente. Yo creo que a ti y a mí nos tocó que nos dieron a leer Pedro Páramo cuando estábamos en la secundaria. Sí. Y Pedro Páramo no es un libro para leer en secundaria. Es un libro de una complejidad y de una riqueza que apenas lo terminas de entender cuando tienes 18 o 19 años, no cuando tienes 13 o 14. Entonces, el papá sin duda tiene que llegar y tiene que hacer estos ejercicios de leerle a sus hijos para saber qué le gusta o qué no le gusta. Y es bien válida la postura, se nos olvida esta postura, de que si al niño no le gusta la lectura, hay que cambiarla y no pasa absolutamente nada. Que se gastaron 150, 200 pesos en un libro, pues sí, desgraciadamente hay algunos libros que son caros y eso es una realidad que tampoco pretendemos negar. Pero nos gastamos más dinero en una cajetilla de cigarros, en un refresco, en una ida al cine. Y cuando el niño nos dice, no, es que no me gustó la película, ¿por qué si nos salimos del cine? ¿Y por qué el libro si queremos? Ándale, hasta que te lo acabes, ¿no? Ya. Es un problema también que hay que... O sea, también como padres con los hijos, ¿cómo le ayudas a escoger un libro? Lo primero es identificar intereses del pequeño. Eso es fundamental. Hay editoriales padrísimas. El mismo Fondo de Cultura Económica, que lleva añísimos con sus colecciones A la orilla del viento, y que han buscado libros de una variedad temática impresionante. Otra campaña que a mí me gusta mucho es la que aquí en México desarrolla IBI. Okay. IBI es una asociación internacional, no recuerdo ahora bien el significado de las siglas, es International Board of Book Readers o Book Junks, pero grosso modo lo que se dedica a esta institución es hacer promoción de literatura infantil y juvenil en los diversos países donde puede tener sede. Tiene oficina en Inglaterra, en Colombia, en México, en Alemania, en Suecia. Ellos, entre otras cosas, se dedican a organizar el premio Hans Christian Andersen, que cada 2 años premia al mejor autor de literatura infantil y juvenil. Ellos en México tienen una cosa padricísima, que es la guía de libros recomendados. Cada año, desde el 2002 hasta la fecha, han publicado una guía con los mejores libros que se publicaron en el año anterior. Y todas las editoriales compiten, y ese es un buen barómetro para saber por dónde se pueden ir dirigiendo las temáticas. Algo que es muy muy importante también es salirnos nosotros también como papás del esquema. Bueno, los que son papás, yo no soy papá, pero experimento con mis sobrinas y es maravilloso. ¿Por qué? Nosotros nos acostumbramos a que nos contaran Caperucita, a que nos contaran Blancanieves, a que nos contaran Aladino, Pedro y el Lobo. Pero las generaciones de hoy están tan evolucionadas en tantos sentidos que un cuento, Hansel y Gretel, ya no funciona para los niños. Y he hecho este experimento cuando voy a escuelas y les empiezas a contar Hansel y Gretel, y no va a faltar el niño muy muy perspicaz que te va a decir, oiga, ¿y por qué no prendieron el GPS de su celular? Sí.
las migajas, ¿no? Ya no hacen tanto sentido. ¿Y esos libros se han actualizado? ¿Hay una versión moderna de Hansel y Gretel? Debería de haberla, creo que algún papá que quiere escribir sería una minita de oro. No conozco versiones actualizadas. Los hermanos Por Grimm, ejemplo, ¿no? sí, de Hansel y Gretel no conozco, pero de que las hay, porque la literatura tiene esta magia de que está permeando la sociedad y está permeando los discursos. Y el relato del patito feo que nos contaron a ti y a mí, que era un patito que después se convirtió en cisne, lo vemos en 1001 películas de chavitos, donde el chavito es el que todos veían feo y al final termina siendo el famoso. Sí, claro. Y existe, entonces de entrada hay que conocer a los pequeños y hay que pasar. Yo sé que a veces uno como papá trabajó de 8 a 6 y a eso súmale que tardó 2 o 3 horas en el tráfico y realmente quieres llegar a descansar. Y a veces quieres vaciar la mente y prender la televisión o poner un disco compacto. Bueno, yo todavía soy muy oldie, sí. Pero alguien pone el MP3 o el reproductor de música y adiós. Y es una manera de desconectarse. Pero también la literatura provee espacios de escape. O sea, la intención primigenia de la literatura es hacernos imaginar, desarrollar. La fantasía, ¿no? Hay géneros muy buenos. Yo recuerdo cuando era niño que me tocaban ejercicios de lectura rápida, ¿no? Y casi al día de hoy te podría recitar una hoja completa, pero eran más ejercicio de aprendizaje que de lectura, porque acababas como merolico diciendo, ¿no? Los cerezos o lo que sea que tocó la lectura en el momento libre de la SEP. Sí, sin duda. Tal vez es un mal ejemplo, pero como papá, ¿qué ejercicios puedo hacer con mi hijo para que le guste más la lectura? O sea, que ahí, por ejemplo, era como concurso, ¿no? Era ver quién era el que leía más letras por minuto o más palabras por minuto. ¿Qué puedo hacer con mi hijo para que se vaya enganchando? Voy a profundizar tu ejemplo porque es maravilloso para dar una respuesta. Eso que dices es maravilloso y es cierto. Incluso se sigue dando. Vas al recital de poesía en la escuela y el chavito está recitando el Brindis del Bohemio. Y tú dices, un chavito de 6, 7 años que no sabe de qué va el brindis. Mamá, soy Paquito y no haré travesuras. Exacto, ¿no? Y el chavito no lo entiende, se lo supo a la perfección. Estos métodos de lectura rápida, pues sí, te enseñan a leer muy, muy bien. Woody Allen tenía una broma sobre esto y dice, una vez tomé un curso de lectura rápida y leí La Guerra y la Paz. Hablaba sobre Rusia. Y no supo nada más que hablaba sobre Rusia. Es muy mnemotécnico este carácter que a veces le hemos dado a la lectura y que también es útil. La Ilíada, la Odisea, las 1001 noches, los conocemos hoy 1000, 2000, 3000 años después porque se transmitieron de memoria y después algún brillante anónimo que pudo ser Homero o algún escriba hindú lo plasmó por escrito y conocemos esas grandes obras. Pero si nada más te quedas con eso, estamos fritos. Otro, y aquí viene uno de los grandísimos errores que se cometen tanto en la casa como en las escuelas, que es ¿qué le entendiste a la lectura? No hay peor pregunta que pueda hacer un papá o un maestro. Tome nota, porque es lo que pensaba yo decirle. Que hacer esto. ¿Qué le entendiste a la lectura? Porque esa pregunta dice, papá, vengo de la escuela y la maestra me preguntó, ¿qué entendiste de cómo multiplicar? ¿Qué entendiste de la lectura del libro de texto? Y llego a la casa, me dan un libro y todavía me preguntan, ¿qué le entendí? Esa pregunta aniquila lectores, aniquila imaginación, aniquila voluntades. Es la peor pregunta. ¿Cómo lo haríamos? O sea, voy a decir un ejemplo, ¿no? Y tal vez me la volé, pero en vez de hablar del infierno de Dante, que tal vez es una lectura muy, muy sofisticada para un niño, podríamos hablar de alguno de los de Hansel y Gretel, ¿no? O algo de los hermanos Grimm. Pudiera ser interesante decirle, actúala, o cómo te imaginas
el entorno, hacía frío, era un bosque, ¿cómo es tu bosque? Dibújalo, o ¿cómo puedes lograr que se vuelva algo memorable para ellos? Porque el tema de los libros, en mi entender, tiene dos funciones. Tiene la función del conocimiento, ¿no? Entre más lees, vas adquiriendo cultura, herramientas. Es el modelo de educación por excelencia que creó la humanidad para traspasar el conocimiento. ¿No? La humanidad trascendió cuando inventamos la escritura, porque ya había cómo llevar registro de todas nuestras sandeces. Y seguimos metiendo la pata. Y por otro lado, el segundo objetivo era, con la fábula, poder plantear escenarios que no serían fáciles de implementar, poder llevar a la humanidad al límite, poder plantear situaciones, ¿por qué no?, que te ayudaran a que los sentimientos explotaran, ¿no? Risa, llanto, temor, suspenso, realmente una serie de sentidos, sentimientos y emociones que con el libro podías transmitir. ¿Qué hacemos con los niños para que la digieran? O sea, es meramente, estoy de acuerdo contigo, no es preguntarle qué entendiste, pero ¿qué si le preguntas? Yo creo que la pregunta clave y que se nos olvida es, ¿te gustó? Cuando uno lleva a su hijo a comer pizza, no le pregunta sobre la textura del queso, ni le pregunta sobre si el sabor, si le gustaba la acidez del jamón con la dulzura de la piña. Eso no le preguntamos. La pregunta básica es, ¿te gustó? Sí me gustó. ¿Por qué? Y ya implica otro ejercicio. La pregunta de ¿qué le entendiste? Es la más obvia, pero es la pregunta más asesina para la lectura. Me encanta. Si pudiéramos darle a los papás 3 tips. 1. No preguntes ¿qué le entendiste? Sí, ese sería el primero. Ese es el fundamental. Y no solamente para los papás. Los mismos promotores de lectura de cualquier campaña. O sea, en México hay promotores de lectura hasta debajo de las piedras, la Conaculta, la CEP, no, claro. Instituto de Bellas Artes, todos tienen promotores de lectura. Pero lo que muchos de estos personajes, a veces, no todos, hay quienes son brillantes, suelen hacer es, ¿qué entendiste? Y ese sería el primer consejo. No utilicen esa pregunta. El segundo, lo que entendí es, se vale que no le guste y que lo deje. O sea, sin duda. Se agarra un libro, no tiene por qué echárselo completo, ¿no? Es de, te enganchó, te está gustando, si la respuesta es no, tal vez es darle la oportunidad un poco más, sigue sin gustarte, no, dicen que la única forma de descubrir que te gusta es experimentando, ¿no? Y ahí es válido hacer la pregunta, ¿por qué no te está gustando? Oye, ¿sabes qué? El lenguaje creo que es muy complicado. No le entendí, me pareció aburrido, el conflicto era muy simple. Nos sorprendería escuchar lo que los pequeños dicen de las lecturas. A veces no los escuchamos. Y es un síntoma de los tiempos que vivimos. O sea, tampoco voy a decir que me voy a rasgar las vestiduras aquí. Ay, tienen que escuchar a sus hijos. Pues no, a veces no hay ese tiempo ni hay ese espacio, pero cuando nos damos el tiempo de escucharlos, vamos a saber que hacen unas reflexiones maravillosas de cosas que eran tan sencillas. Hasta la misma interpretación esta que te decía hace un momento de Hansel y Gretel, ¿por qué no sacó el GPS? Eso sería un ejercicio de creación literaria. Está genial. Maravilloso. Y entiendo que el 3 sería... llévalos a la biblioteca, a la librería y conócelo, ve que agarra, ve que toca, ve que le llama la atención, que curosee, que fantasee. Creo que dentro de nuestro plan de cosas que hacer con los hijos, rara vez metemos el llevarlo a una librería o llevarlo a un lugar donde pueda estar en contacto con los libros, y puede ser un lugar para pasar mucho tiempo y pueden tomar los libros que sean y pueden tocar lo que quieran. Creo que ya no se acostumbran las tarjetas de biblioteca, pero ya no. ir teniendo acceso a lugares públicos. ¿Hay algún lugar que nos recomiendes para llevar a nuestros hijos? Hay muchos. De entrada está la biblioteca de IBI.
en Goya número 54, si no me falla la memoria, pero se puede googlear, es súper facilísimo. Y tiene una biblioteca impresionante de temas, de autores, de tendencias, hacen cursos, hacen talleres, hacen sesiones de cuentacuentos. Y es un espacio que está enfocado a la literatura infantil y juvenil como pocos hay en el país. Otro lugar muy, muy recomendable son tanto la Biblioteca Vasconcelos, la que está en Buenavista, en Eje 1 Norte y Avenida de los Insurgentes. También tiene unos espacios maravillosos donde hay una bebeteca, hay la sección infantil, hay una sección de novela gráfica que es maravillosa y salió ahorita a colación. Los cómics son una herramienta maravillosa de la lectura. O sea, es más complejo leer un cómic a veces cuando uno es niño que leer un libro. O la manga, que se lea al revés. O la manga, que se lea al revés. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos confrontando con dos lenguajes. Uno, el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico. A mí me encantaba de niño leer las historietas del Hombre Araña. Y me gustaba porque siempre en la última viñeta, el Hombre Araña con el traje roto, con moretes, con sangre y todo magullado, decía, terminé otro día maravilloso. Y para mí, que hubiera terminado otro día maravilloso hubiera sido que estuviera en su pijama a gusto, descansando y no con el uniforme roto y bla, bla, bla. Entonces, hay una complicidad ahí en el lenguaje maravilloso. México ha perdido muchísimos lectores cuando se comenzó esta campaña de que los cómics y las historietas eran malas. Sí, son malas, ¿no? Que coincido contigo. Pues el tema da para mucho. Yo creo que te tenemos que invitar una segunda vez a que hablemos de cómics. Por favor. De hecho, lo tenemos pendiente. Creo que los cómics es un tema por sí solo que pudiéramos platicar por mucho. Hay desde lo que está pasando en los últimos títulos, cómo lo estamos trayendo a México, qué hacer con tu hijo. Digo, en mi caso yo leí 7 años Naruto, por ejemplo, que es una manga que sale en Japón y lo veía todos los miércoles. Entonces ya cuando haces conciencia de 7 años todos los miércoles leyendo algo, claro, te vas dando cuenta cómo tu mundo gira alrededor de lecturas. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado, fue un placer. Espero que nos acompañes pronto. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos desde Datbox. No sé cómo te pueden contactar. Tengo mi página de Facebook, es el método más sencillo donde me pueden encontrar. Me encuentran, mi perfil es Juan Carlos Gutiérrez Mercado, es un perfil público. Todo el tiempo estoy compartiendo actividades de promoción de lectura. Y esto es importante, voy a cerrar yo con esto. La lectura se tiene que socializar todo el tiempo. Si leemos un libro, recomendémoslo. Si vemos a alguien leyendo, aunque pueda parecer acoso, preguntémosle, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Me lo recomiendas o no? Y un último consejo, este sería como el bonus track de los consejos. Los libros para niños son eso, son libros para niños. Y hay que dejar que el niño lo huela, lo aviente, que si se rompió, ni modo, no pasa nada. A veces como papás somos más preocupados por el valor económico del libro que por el valor emotivo que le tiene el niño. Y si lo rayó, pues para eso son los libros. Y es suyo. Y es suyo. Entonces, ese sería una manera de contactarme. Mi Facebook, Juan Carlos Gutiérrez Mercado, es un perfil público y estoy compartiendo todo el tiempo actividades de promoción. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Pues nos veremos pronto. Estamos. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.